De hecho, las acusaciones se conjuntaron. Si somos observadores y vemos cuando el Sanedrín se acusa a Jesús, una de las acusaciones que se da a Cristo es que él dijo que iba a destruir el templo. Ahora, que Jesús dijo destruyan este templo, ¿no? Refiriéndose él a su cuerpo, pero era evidente que ni los apóstoles, discípulos, ni los que estaban ahí entendieron realmente a qué se refería Jesús, que se refería a su cuerpo, ¿no? Exacto, Entonces, y además que en eso que tú estabas hablando, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero hay distintas tradiciones respecto a eso. O sea, Marcos lo toma de una manera, otros evangelistas de otra, así que voy a tomar eso en un momento, pero quiero detenerme en esta parte que tú decías. Yo creo que sí, que lo que él está señalando Jesús al volcar la mesa tiene que ver con una destrucción, con una destrucción. Y esto es interesante porque se enlaza un poco a estos dos textos que se cita en su diálogo. Jesús cita este texto de Isaías 56:7 que dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones. Eh, y que, como te digo yo, el templo en el tiempo de Jesús se había transformado en un símbolo nacionalista, ¿ya? Entonces servía, era como esta lógica de nosotros tenemos a Dios, las otras naciones no. Entonces una de las cosas que tenía que acontecer para que la casa de Dios, esta casa de oración, fuera a todas las naciones, es que los muros tenían que caer. ¿Ya? Tenían que caer los muros. Y eso lo vemos inclusive después cuando Jesucristo claro. fallece, que el templo, el velo del templo que separaba, se rasga. O sea, esa era la fuerza que tenía esto. Los muros del templo tenían que caer. ¿Para qué? Para que el Señor levantara un nuevo templo. Y como dices tú, los judíos tenían en su concepto de que el Mesías tenía que traer un nuevo templo. ¿Ya? Entonces, Así es. para ellos no era el templo final. De hecho, algunos alegan que por eso Jesús no es el Mesías, porque dentro de esa interpretación estaba el que tenía que traer un nuevo templo y no trajo un nuevo templo, pero bueno, si uno ve la teología del Nuevo Testamento, hay ahí la idea de un nuevo templo en la iglesia y luego el templo, esta nueva Jerusalén que desciende y donde la presencia de Dios habita. Pero bueno, tenía este texto que es mi casa de oración para todos los pueblos, citando a Isaías 56:7, y hay otro texto que es de Jeremías 6, es cuando dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es otro texto que está en Jeremías 7, discúlpenme. 7 específicamente en el verso 11. Y el problema es que cuando nosotros leemos estos textos y venimos con esta idea de que el problema era de comercio, nos cierra un poco al hablar de cueva de ladrones, porque, obviamente el comercio estaba mal, eh, había corrupción, entonces estaban robando y por eso Jesús los acusa de ladrones. Y en cierto modo yo no decanto de que pueda haber habido corrupción ahí, pero creo que el peso, la profundidad de lo que Jesús está haciendo apunta a algo más allá sencillamente una purificación del templo, un acto que sencillamente iba a hacer que como que ahora sí el templo está bien, sino que era un acto mucho más profundo que anunciaba la destrucción del templo. Pero por eso digo, es probable que sí, que haya habido corrupción. De hecho, hay muchas críticas de Jesús al liderazgo y algunos de los que salen aquí, como en estos versículos no se habla mucho, son de, no sé, pues de los sacerdotes que finalmente eran los líderes del templo, que administraban los dineros y de aquí venía su ganancia, muchos de ellos saduceos. Recuerden que estaban los fariseos por un lado, que eran más cercanos al pueblo, estaban los herodianos, que eran más cercanos al imperio, y estaban los saduceos, que eran una especie de élite la élite de Economía. Israel y que su dinero, claro, su dinero en gran medida venía de lo que estaba pasando aquí en el templo. Sí, Por de eso hecho, yo no igual digo que aquello no acontezca. para mencionar, perdón, John, porque te interrumpa, Sí. para mencionar, mucha gente a veces se confunde, pero ¿quiénes eran, John Paul, los líderes que estaban, los que gobernaban el templo, los que manejaban el templo? ¿Qué secta o sector judío religioso era el que lo gobernaba, John Paul? En Eran gran parte los saduceos. los saduceos. Y de Los hecho, los saduceos. fariseos estuvieron contentos y avalaron, según la tradición juánica y según lo que vemos en el capítulo 2, que ahí vemos más próximo, más rápido el evento del templo. La tradición juánica dice, por eso Nicodemo se acercó a él: Señor, sabemos que vienes de Dios, por lo que hiciste. Claro, Que y ellos porque sabían. también había una cosa que los grupos, inclusive la secta que a veces se le llama de Qumran, la que estaba en el desierto, y los mismos fariseos, ellos cuestionaban también un poco la legitimidad del sacerdote y de los sacerdotes.
Ya, algunos decían que, los del desierto decían que sencillamente estos no eran los sacerdotes, no les correspondía a ellos, que su líder era el que era como el sacerdote que le correspondía, y que los fariseos inclusive hablaban de que los calendarios estaban mal, entonces los días que se estaban generando los ritos estaban errados. Entonces también había un cuestionamiento al líder, a los líderes del templo. Pero es interesante que si uno vuelve a esto de Jeremías 7, lo de la cueva de ladrones, si uno se va a Jeremías, al contexto de la profecía, yo la tengo aquí escrita, voy a leer del 9, dice: roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas sus abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Entonces, si tú te das cuenta aquí, el concepto de cueva de ladrones es distinto a lo que uno podría pensar como, estos son ladrones. No, es como una cueva donde se esconde gente que es pecadora. Es decir, lo que estaba atacando Jeremías en este punto es un ataque a esa falsa seguridad que genera el sistema de sacrificios del templo. Es decir, yo Ah, peco, es yo tengo mi vida licenciosa, robo, mato, adultero, etcétera, etcétera. ladrón, ¿no? Perdón. Es como decir, te escondes como un ladrón. Exacto. Y La vengo aquí y yo digo, bueno, finalmente puedo hacer todo esto lo que quiero, total, después hago un sacrificio y el Señor me perdona. Eso es y lo que está apuntando Jeremías. sí, exactamente. O sea, el templo de Jehová es este, ¿no? Que es lo que Sí, mencionamos. No nos pasará nada, no seremos destruidos. exacto, no Ocultando. nos va a pasar nada. Entonces por eso le dice, ustedes piensan que esto es como un lugar, un escondite para sus fechorías. Han convertido mi templo en un escondite de sus fechorías, casi algo así. Entonces lo que Jesús está atacando es, por un lado, lo que tú mismo también planteabas y que yo no lo niego, que este templo tenía que ser para todos. Esta casa era una casa que en el plan de Dios tenía que ser para todas las naciones, pero que los judíos la habían tomado para sí y habían tenido una falsa seguridad en el sistema de sacrificio. Entonces, este lugar que era santo, apartado de Dios, se había convertido ahora en una casa, en un escondite de bandidos, que se creían que estaban protegidos del juicio divino. Pero la verdad es que no era así. Y eso es lo que Jesús está anunciando con estos actos. No está diciendo que lo que Dios había hecho estaba mal, porque Dios lo había dicho y Dios era el que había desarrollado todo y había dado las indicaciones, sino que Dios desde aquí en adelante iba a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces Exacto. su acto es un juicio contra el templo y su sistema de sacrificio y todo aquello. Entonces es un acto profético que apunta a la destrucción del templo.